Amados hermanos, abramos la Biblia en el libro que lleva mi nombre, Josué capítulo 9. Vamos a abrir la Biblia ahí. Y déjela abierta ahí, en ese capítulo, porque ahí vamos a estar, o de ahí vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a considerar todo el capítulo y no lo vamos a leer porque son 27 versículos que no nos daría el tiempo, pero déjelo ahí porque vamos a hablar, hermanos, en esta mañana de los peligros de no consultar a Dios. Los peligros de no consultar a Dios. Pero vamos a orar primero, pidiendo la guía del Señor. Padre bueno, Padre amado, te glorificamos y te alabamos en esta preciosa mañana que nos regalas. Gracias, Señor, porque qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y precisamente, oh Señor, eso es lo que hemos hecho y recordado en esta mañana, tu santidad, porque tu santidad demandó que alguien cargara el pecado de la humanidad. Y ese hombre, esa persona que cargó con los pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le hemos recordado en esta mañana, en sus sufrimientos, en su muerte, en su gloriosa resurrección. Y también hacemos esto porque esperamos su pronta venida. Así que, oh Señor, vamos a hablar de tu palabra. Esperamos, oh Señor, que tú nos uses. Señor, dependemos completamente de tu poder y dependemos completamente de tu Santo Espíritu. Solamente podemos estar aquí a través de ti. Y tú nos das la fuerza y el poder. Así que úsanos para gloria de tu nombre y edificación de los hermanos. Y por qué no, conversión de algún amigo que nos esté viendo y escuchando. Así que en nombre de Jesús pedimos esto y te damos las gracias. Amén y amén. Consultas, consultas y consultas. Estamos en la era de las consultas. Estamos en la era de las empresas que ofrecen consultas en diferentes áreas. Si la persona desea viajar, si usted desea viajar, busca un consultor o un asesor migratorio. Si es para fines de comprar un terreno o una propiedad, usted busca un consultor inmobiliario. Si es para fines legales, usted busca un abogado. Consulta con un abogado. Para fines de salud, usted consulta con un médico. Si usted tiene problemas financieros, usted consulta con un contador o con una persona que sepa de finanzas. Si usted tiene un negocio y quiere incrementar sus ventas, usted busca un asesor en marketing para que le ayude a su negocio a ampliar sus ventas. En fin, hoy en día el ser humano tiene la facultad de consultar a diferentes profesionales en diferentes áreas. Y también consultamos a nuestros amigos, nuestros conocidos y también a nuestros familiares. Las grandes tomas de decisiones no se hacen sin consultar, porque se pudieran cometer graves errores con consecuencias terribles, como sucedió con Israel en tiempos de Josué y como también nos ocurre a nosotros hoy en día. Es cierto que la gente consulta mucho
y que tenemos la facilidad de consultar a diferentes personas. Sin embargo, en muchas ocasiones fallamos en consultar a aquel consultor que nunca falla, que es nuestro Dios. El capítulo 9 de Josué nos narra un evento importante con su pueblo. La nación escogida por Dios no le tomó en cuenta y desobedecieron a Dios y le fue muy mal. Vamos a leer los versículos 14 y 15 de Josué capítulo 9. Dice así: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. A través de esta historia, amados hermanos y amigos, veremos 3 peligros que nosotros corremos al no consultar a Dios. De modo que, apreciados hermanos, ante los peligros, consultemos a Dios. Ante los peligros que nosotros enfrentamos, consultemos a Dios. Pero antes de entrar a considerar los peligros, vamos a ver un poco de lo que ha sucedido en los primeros versículos, para que así usted y yo podamos saber dónde estamos, para así tener un entendimiento de lo que ha ocurrido en los primeros capítulos del libro de Josué. La nación de Israel había cruzado el Jordán y por fin aquel pueblo se encontraba en la tierra prometida, la tierra que Dios le había jurado. Acamparon en Gilgal, donde Dios dio la orden de que se quedaran, y allí estratégicamente se quedaron en una zona donde les fuera más fácil conquistar las demás naciones que ocupaban el territorio de Canaán. Por orden de Dios, escuchen esto, por orden de Dios, los israelitas tenían la encomienda de sacar y destruir a todos los moradores que allí se encontraban. Así que los israelitas comenzaron su trabajo. En el capítulo 6 toman a Jericó, pero tienen un contratiempo en Jai con el pecado de Acán que se narra en el capítulo 7. Sin embargo, luego se humillan delante de Dios y éste le da la victoria y por fin toman Jai. Así que los israelitas tienen 2 naciones conquistadas, Jericó y Jai. Los pueblos de alrededor, al ver lo que Israel había hecho con Jericó y Jai, entraron en pánico, se metieron en medio, como dicen, y deciden hacer una alianza para luchar en contra del poderoso ejército de Israel. El capítulo 9 comienza narrando la confederación o la alianza que se estaban concretando los cananeos para enfrentar a Israel. Se habían dado cuenta que el pueblo de Dios era muy poderoso y que solo no podían vencerlos. Dicen los primeros versículos del capítulo 9, del capítulo que estamos tratando, los primeros 2 versículos: cuando oyeron todas estas cosas, y usted lo puede leer, ¿cuáles cosas? Todo lo que los reyes habían hecho a Israel. Perdón, todo lo que Israel les había hecho a los demás reyes, a los demás pueblos. Y ellos, al escuchar todo esto, lo que había hecho al Eteo, al Amorreo, al Cananeo,
al fereceo, a los heveos, a los jebuseos o jebuseos, se concertaron, lea esto, se concertaron, se congregaron o se aliaron para pelear contra Josué e Israel. Habiendo sido rivales, los pueblos cananeos hicieron a un lado sus diferencias para presentar un frente de guerra en contra de Israel. Por cierto, todos esos nombres raros que aparecen aquí y en otras partes de la Biblia son los pueblos que habitaban la tierra de Canaán, conocido como el pueblo cananeo. Y si nosotros pudiéramos ponerle un nombre a esta confederación, sería algo como la Gran Alianza contra Israel. Pero hubo un pueblo de esa alianza que no estaba dispuesto a gastar mucho tiempo preparando un plan para atacar a Israel. Quizá por algunas razones. Primero, muy probablemente ellos, por la cercanía del campamento en Gilgal, iban a ser los próximos a ser destruidos. Así que no iban a tener mucho tiempo para prepararse y pelear. Segundo, ellos sabían que Israel era muy poderoso. Recuerde que habían escuchado todo lo que Israel había hecho. Así que en vez de armar un plan para atacar, antes de que sea muy tarde, comienzan a armar un plan para aliarse con Israel. Verso 3 dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, lea esto, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados. Y dice el verso 5, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a todos los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hagan ahora alianza con nosotros. Aquí, en estos primeros versículos, encontramos el primer peligro que enfrentamos al no consultar a Dios. ¿Cuál es ese primer peligro? Corremos el riesgo o el peligro de ser engañados por el enemigo. Cuando no consultamos a Dios, corremos el riesgo de ser engañados fácilmente por el enemigo. Recientemente la plataforma de Netflix estrenó un documental sobre el estafador de Tinder. Quizá usted lo ha escuchado. Un individuo que, por cierto, israelí, que trabajaba engañando mujeres. Se dedicaba a engañar mujeres. Pero lo más interesante de este señor, de este joven, era cómo hacía el engaño. Él fingía ser un heredero de una gran fortuna. De esta manera se presentaba en Tinder, una aplicación para conseguir parejas. Comenzaba a atraer las féminas, ya que viajaba en aviones privados, visitaba los mejores hoteles, vestía la mejor ropa. Muchas chicas fueron seducidas y engañadas porque Simon, como decía llamarse, armaba toda una actuación para que sus víctimas le depositaran dinero. Y con ese mismo dinero era que él se daba todo el gusto. Es decir, él tomaba el dinero de una hoy, se iba y disfrutaba con otra, y así sucesivamente hacía este individuo. Un caso de la vida real que parece una película. Y pareciera como si el estafador de Tinder leyera la historia
de Josué capítulo 9. Porque de la misma manera los gabaonitas, pueblo que habitaba parte de la tierra de Canaán, al oír todo lo que había sucedido con Jericó y Jai, dice el pasaje, que usaron de astucia. ¿Y en qué consistió esta astucia? ¿En qué consistió esta inteligencia de los gabaonitas? Bueno, era armar un plan bien orquestado para presentarse delante de los hijos de Dios. Veamos el texto, los primeros versículos. Primero, se fingieron embajadores. Y esto porque Dios había ordenado que si algún extranjero que no fuera de los cananeos quería aliarse con Israel, bien podían, eran bien recibidos. Segundo, toman algunas cosas viejas y rotas, como sacos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, aparte zapatos viejos y cosidos a sus pies, ropa vieja, y por supuesto no podía faltar la comida, unos alimentos secos y mohosos. Pero no obstante se presentaran así físicamente, sino que mienten a Israel diciéndole, miren, nosotros somos de una tierra muy lejana, pero estando allí. Cuando en realidad ellos venían de al lado prácticamente. Es como si usted viniera de Sosúa y dice que viene de Bávaro, pero usted viene allí de al lado. Aquí comienza la conversación entre los representantes de los pueblos, y los israelitas tenían bien claro que no podían aliarse a ningún pueblo enemigo. No podían aliarse a ningún pueblo de los cananeos, era una orden. Y al parecer los israelitas dudaron por cómo respondieron en el verso 7. Quizá ustedes son de aquí mismo. Los gabaonitas, sin duda alguna, que eran muy astutos, respondieron a Josué, mira, nosotros somos sus siervos. Hemos venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Dios y todo lo que hizo a los dos reyes, versículo 10 del capítulo 9, lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos, versículo 11, provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y díganle, nosotros somos vuestros siervos, hagan alianza con nosotros. Miren este pan caliente, salieron de nuestras casas y mírenlo aquí, ese pan ya está seco. Ese pan está mohoso, no sirve. Estos cueros vino, dice el verso 7, también los llenamos nuevos. Miren cómo están estos sacos, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo que ha sido este camino. Como diríamos en buen dominicano, qué tigueraje el de los gabaonitas. Ellos hablan como si de verdad sirvieran al Dios de Israel. Mencionaron a los ancianos, aquellos líderes de entre el pueblo, y esto nos muestra, mis amados hermanos, que sin duda los gabaonitas invirtieron mucho, pero mucho tiempo conociendo el Dios de Israel y sus costumbres. Y para cerrar con broche de oro, le hacen un drama. Mira, nosotros salimos con este pan. Me imagino la cara de tristeza
de los gabaonitas diciéndole esto. Ay, mira, este pan cuando salimos con él era caliente. Mira cómo está ya. Mira cómo están todas las cosas nuestras, tan rotas. Y los israelitas, al ver todo ese drama, comenzaron a creerse el cuento. Si los premios Oscar hubiesen existido en ese tiempo, se hubiesen llevado todos los premios los gabaonitas. Mejor actor y actriz principal, mejor actor y actriz de reparto, mejor maquillaje. La meta de ellos era engañar para concretar una alianza y no ser destruidos. Apreciados hermanos y amigos, detrás de los gabaonitas estaba Satanás y su legión tratando de destruir el plan de Dios, como ha sido desde el principio. La realidad es que el enemigo de Génesis, que el enemigo de esta historia es el mismo enemigo nuestro, y no son los gabaonitas, es Satanás quien siempre está tratando de engañar a los creyentes. Dice la Biblia bien claro en 2 Corintios capítulo 11 que él se viste como ángel de luz, hablando de los falsos ministros que se levantan en nombre de Dios. El diablo busca engañarte, amado hermano. Usa las mismas artimañas de siempre. Su propósito siempre será el mismo: persuadir a través de sus estrategias para que concretes una alianza con él. Y hay muchas maneras de hacer una alianza con Satanás. Elegir una pareja no creyente, hacer negocios fraudulentos, hacer amistades con personas que deshonran a Dios, participar en asuntos que son bíblicamente pecaminosas y otras muchas maneras que el diablo busca que hagas para que te alíes con él. Como hicieron los gabaonitas, que hablaron del Dios de Israel, que hablaron de sus costumbres. Muchas veces el enemigo usa la misma palabra de Dios para hacernos creer que viene de parte de Dios, y poder así fácilmente engañar a los hijos de Dios. Usa palabras bonitas, suaves al oído, pero que solo son un fingimiento. En el proceso, Satanás, el enemigo, te va a hacer creer que tú le importas, amado hermano. Y viene donde ti queriéndose unir a ti. Sin embargo, cuando te tiene atrapado, te das cuenta que no era Dios, sino era el mismo enemigo. No pienses, amado hermano, que Satanás te va a engañar con cosas que no te agradan. Mira, a mí Satanás no me va a engañar con eso, porque eso a mí no me interesa. Es muy probable que no te engañe con eso, porque no te interesa. Él utiliza deseos que habitan en nuestra naturaleza pecaminosa. Él nos conoce y sabe cómo hacernos caer en su trampa. Nosotros estamos en una situación, estamos en una guerra espiritual que no podemos ignorar. La coalición enemiga está detrás de nosotros, el diablo, el mundo y la carne, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y ciertamente hay personas que miran al diablo hasta en la sopa. Si se cae un vaso, eso es el diablo. Si les pasa algo malo, eso es el diablo. Según ellos, toda la culpa es del diablo.
Y eso es un extremo que nosotros debemos evitar. Pero también hay otro extremo, y es no considerar esta lucha que tenemos como algo que es real. Hay que ver a Satanás como lo que él es, el padre de la mentira, el príncipe de las tinieblas, que incluye el pecado y la muerte. Está vagando por toda la tierra buscando a quien devorar a través de la tentación, el engaño y la desilusión. Apreciado hermano, Satanás no descansa y desea que caigas en los lazos de él. Él ataca tu mente, ataca tu corazón, tus sentidos, como escribió Pablo en 2 Corintios 11, pero temo que como la serpiente con su astucia, palabra que hemos leído ya en Josué capítulo 9, volvemos a leerla aquí, astucia, con esa astucia que engañó a Eva, con esa misma astucia engañó a Israel, y con esa misma astucia vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La misma palabra astucia. ¿Y sabe para qué, mi amado hermano? Para hacernos extraviar nuestros sentidos de Cristo. El enemigo y todas sus legiones quieren alejarte de Cristo. El diablo se disfraza como luz verdadera para distraerte de la verdadera luz que es Cristo. Él se disfraza como una verdadera luz para desviarte de aquel que es la luz verdadera. Por tanto, mis queridos hermanos, cuando el enemigo venga en contra de nosotros, no debemos hacerlo bajo nuestros parámetros ni con nuestras armas, sino con el poderoso evangelio de Jesucristo. Cada vez que te enfrentes a Satanás con tus propias fuerzas vas a perder. Cuando te enfrentes a Satanás con el evangelio de Jesucristo vas a triunfar. Pablo en Efesios nos exhorta a fortalecernos en el Señor y vestirnos con toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es en la fuerza del Señor, no en nuestras fuerzas. Es con la armadura de Dios, no con nuestra armadura. La clave, mis hermanos, es esta. No combatimos a Satanás por nada que hagamos, sino por lo que Jesús ya ha hecho. Debemos poner nuestra confianza en la obra de Cristo, que es suficiente. Creer que estamos seguros que los planes de Dios son mejores que nuestros planes y que su Espíritu está vivo y activo dentro de nosotros en este mismo momento y para siempre. Que nuestra confianza, queridos hermanos, se encuentre en Cristo, tal como Martín Lutero proclamó: el príncipe de las tinieblas es sombrío, no temblemos por él. Una pequeña palabra, el evangelio lo hará caer. En segundo lugar, apreciados hermanos, si no consultamos a Dios, corremos el peligro de tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Si no consultamos a Dios, corremos el peligro de tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Como hemos dejado claro, los israelitas sabían que no podían hacer alianza con los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Era una ordenanza que el mismo Dios había dado. En Deuteronomio, capítulo 20, verso 10 en adelante, nosotros leemos: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo
y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero dice el verso 16, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que tienes que destruirlos completamente. Y ahí comienzan los nombres: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo. Y lo harás así como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Y lo más probable es que los gabaonitas supieran de este mandato. Recuerden que ellos habían estudiado a su enemigo para que su plan pudiese funcionar. Y es bueno aclarar, para que quizá no digamos, wow, pero Dios es un Dios malvado. Porque, ¿por qué destruye a los cananeos? Hermano, los cananeos eran un pueblo malvado. Eran naciones terribles. Quemaban a sus hijos. Lo ofrecían a dioses falsos. Y la destrucción de ellos debía ser para, como dice el verso 20, no enseñaran a los israelitas a hacer cosas abominables como ellos hacían para sus dioses. Entonces Israel se convirtiera como uno de ellos. Esta destrucción era una destrucción justa y era una manera de Dios cuidar a su pueblo, para que su pueblo solamente ofreciera adoración exclusiva a Él. La decisión que Josué y los israelitas iban a tomar era una decisión trascendental. Era una decisión muy importante. Estaba en juego su confianza en su sabiduría o su confianza en la sabiduría de Dios. Ellos venían de una gran victoria. Esa gran victoria llevó a los pueblos de alrededor a buscar una manera de cómo enfrentarse a ellos. Y aunque el pasaje no lo dice, pudiéramos pensar que la nación de Israel estaba muy confiada en su victoria pasada. Hemos ganado. Nosotros triunfamos. Y ellos pudieron pensar que como vencieron a Jericó y a Jai, cualquier pueblo de ahora en adelante que viniera iba a ser destruido. Los israelitas entraron en una situación de confianza y a la vez de descuido. En ocasiones la confianza produce descuido y el descuido conduce a la ruina. Dicha confianza en ellos mismos les llevó a cometer un error garrafal. ¿Cuál fue ese error? ¿Cuál fue el error que los israelitas cometieron? El verso 14 que leímos ahorita nos dicen que los hijos de Israel tomaron provisión de ellos, y la palabra y la frase clave es: y no consultaron a Dios. Tomaron provisión los de Israel de los gabaonitas y no consultaron a Dios. Los hijos de Israel eran los ancianos colaboradores en el liderazgo del pueblo con Josué. Ellos tomaron de los que tenían los gabaonitas, y tomar de las provisiones de otros pueblos según las costumbres orientales era una muestra de alianza con ese pueblo. Es decir, que los israelitas, al tomar provisión de los gabaonitas, estaban aceptando su alianza con ellos. Aquí estuvo el error más grande de Israel: no consultar a Dios. Literalmente sin consultar la boca de Dios.
no tuvieron en cuenta a Dios. El Señor les había dicho que debían consultarlo en cualquier asunto. En otras ocasiones lo habían hecho, pero aparentemente ahora se consideraban lo suficientemente sabios para resolver un asunto que a simple vista parecía sin importancia para ellos. La razón por la cual Josué y el pueblo fueron engañados no fue debido al disfraz que usaron los gabaonitas. No fue debido a las medias verdades que ellos le dijeron. La razón por la cual Josué y los de Israel fueron engañados fue en creerse lo suficientemente sabios y no consultar a Dios. Josué y los israelitas antepusieron su experiencia antes de consultar a Dios. Ellos confiaron en su sabiduría, confiaron en sus sentidos, confiaron en las decisiones de un comité consultivo, pero no consultaron a Dios. Y la consecuencia de no consultar a Dios fue que tomaron una mala decisión. Nos dice el verso 15 que Josué hizo la paz con ellos, les concedió la vida. ¿Qué había dicho Dios en Deuteronomio? Destrúyanlo. Josué está concediéndoles la vida en este momento. Y lo juraron. El concederles la vida fue bajo juramento. No fue simplemente, vamos a hacer paz. Fue bajo juramento. Los príncipes de la congregación juraron que no lo iban a destruir. Y vamos a ver más adelante qué significa este juramento. Y yo quiero dejar bien claro lo que significa consultar a Dios, para que usted tenga bien claro esta idea. Es buscar, es conocer a Dios sobre un determinado asunto. Es escuchar su voz, es saber qué Dios ha dicho u ordenado. Josué fue engañado y tomó una mala decisión porque no consultó a Dios. El mismo Señor había dejado diferentes medios para que Josué pudiera consultarle, pero no lo hizo, sino que decidió llevarse de su corazón. Grave error. Del libro que Dios le dijo que no se apartara y que debía meditar en él, vemos que no lo consultó en este momento de la historia. Dios había dejado los escritos de Moisés, así como a los sacerdotes, a fin de ser consultados cuando se vieran en situaciones difíciles. Pero a la hora de tomar la decisión tan importante, Josué y los líderes dependieron de sus conocimientos, dependieron de sus sentidos, dependieron de su experiencia, dependieron del consenso, pero no dependieron de los medios que Dios había provisto. Y nosotros, amados hermanos, ¿cómo consultamos a Dios? ¿Cómo usted y yo consultamos a Dios? A través de su palabra. Él ha revelado en su palabra, en la Biblia, lo que el hombre necesita saber para tomar las decisiones correctas. En un sentido, estamos mejor que Josué, porque tenemos la revelación completa de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina en la comprensión de su voluntad. Y tenemos la palabra que nos revela a Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote. También nosotros necesitamos orar, necesitamos postrarnos delante de Dios. Debemos postrarnos en la presencia de Dios para que Él nos muestre cuál es su voluntad en nuestras vidas. Nosotros debemos postrarnos y buscar su presencia en oración y en la palabra para que Él nos muestre lo que debemos abrazar y aquello que debemos rechazar. Amados hermanos, una decisión sin la palabra y sin oración es un fracaso espiritual. Los creyentes debemos consultar a nuestro Dios siempre y no solamente en algunas ocasiones, como muchas veces sucede. A veces nos
acordamos de consultar a Dios cuando estamos en una situación difícil o cuando ya no podemos. Pero no debe ser así. La Biblia establece para el creyente como norma general que lo consultemos, que vivamos delante de su palabra. Dice Colosenses capítulo 2, verso 2, capítulo 4, verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Apreciado hermano, no te confíes a ti mismo o en ti mismo. Quítate eso de la mente. Deposita en lo más profundo del mar la idea que el mundo nos vende de que podemos hacer tal cosa, de que debes vencer, de que debes confiar en ti mismo, de que tú puedes. Haz esto, haz aquello. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Los israelitas venían de una victoria, venían de adorar a Dios y de repente son engañados por el enemigo. ¿No debería Israel haber ganado una batalla cuando venía de estar en la presencia de Dios? Sí, si hubiesen seguido dependiendo de Dios y reconociéndolo, el resultado hubiese sido diferente. Ciertos creyentes, luego de salir de la presencia de Dios, se creen los superhéroes. ¿Y saben qué? Allí es cuando Satanás más ataca y cuando más rápido podemos caer en su engaño si no nos vestimos de humildad. Alguien escribió: nuestros triunfos del presente no son una garantía de nuestros triunfos en el futuro. No te creas que si ganaste hoy vas a triunfar mañana. No, hermano, no nos confiemos. Sigamos en actitud de lucha, orando, alabando a Dios, estudiando su palabra, congregándonos y haciendo todo lo necesario para cultivar una vida de piedad y de oración. Samuel Pérez Millos escribió en una ocasión: la clara conciencia de incapacidad para la defensa eficaz en situaciones de conflicto espiritual debería ser el elemento impulsor a la vida de oración en dependencia y a la consulta reverente de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En último lugar, mis hermanos, si no consultamos a Dios, corremos el peligro de traer grandes consecuencias terribles o consecuencias negativas a nosotros y a los que nos rodean. Corremos el peligro de traer consecuencias negativas a nosotros y también a aquellos que nos rodean. Hasta este momento de la historia todo iba marchando bien para los gabaonitas. Pero llegó el momento de que la mentira se descubre. En 3 días se descubre el engaño de los gabaonitas. Y tremenda sorpresa para Josué y los suyos. En un abrir y cerrar de ojos se dan cuenta que estaban durmiendo con el enemigo. No sabemos de qué manera los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos. Si fue porque ellos se los revelaron o porque se enteraron por otro pueblo o por otro lado. Quizá el texto nos apunte a que se enteraron por otra vía. De un pronto a otro, Israel se vio haciendo un pacto con un pueblo enemigo de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, Israel se vio violentando un mandato bíblico. Y al quebrantar el pacto de Dios, Israel estaba haciendo un nuevo pacto bajo sus propuestas, un pacto bajo sus normas y desafiando lo que Dios había ordenado. Los israelitas no pudieron destruir a los gabaonitas por causa del juramento.
El verso 18 se lee así, del capítulo 9, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ellos estaban dispuestos a quebrantar el juramento. Cuando se dan cuenta de que están con el enemigo, lo primero que le llega a la mente, no, vamos a darle de baja a esta gente. No podemos quedarnos con el enemigo aquí. Esta gente hay que destruirla completamente. Hay un pacto, hay un juramento, y ese juramento no se puede romper. En pocas palabras, los israelitas trataron de resolver un problema con otro problema. ¿Recuerdan ustedes cómo los viejos de antes hacían negocios o hacían tratos? Lo que ellos hablaban era así y punto. La palabra hablada tenía mucho peso. Hoy en día ya no es así. De la misma manera ocurría con los juramentos. El libro de Números, capítulo 30, verso 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Por tanto, al jurar los príncipes, estaban ligándose en pacto con Israel y Gabaón. Las consecuencias de esta desobediencia iban a seguir de generación en generación, a tal punto que el quebrantamiento de este pacto del rey Saúl hizo que trajera grandes problemas a él y a la congregación de Israel. Usted puede leerlo en 2 de Samuel, capítulo 21. Amados hermanos, las consecuencias del pecado no siempre pueden ser restauradas a la realidad anterior. Hay decisiones erráticas que cometemos con lo que cargamos por mucho tiempo y a veces hasta por la vida entera. La humillación y el arrepentimiento siempre es necesario cuando hemos pecado, pero no siempre pueden evitar las terribles consecuencias de una mala acción. Por ejemplo, una mala acción o una mala elección de tu pareja puede llevarte a vivir toda una vida en desgracia. Una mala inversión te puede hacer perder mucho dinero y traerte problemas que duran por años. Por ejemplo, las chicas engañadas por el estafador de Tinder van a tener que durar años pagando los préstamos que tomaron para dárselo a él. Por ejemplo, malas decisiones en darle a hijos cosas que no debían dársele. Hay malas decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino a los que nos rodean también. Hay malas decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino también a la iglesia donde estamos. En este caso, esta que es nuestra iglesia. No solamente Josué y los príncipes sufrieron las consecuencias de su mala decisión, sino también todo el pueblo. Por eso, cuando los líderes en un negocio toman malas decisiones, toda la empresa sufre. En la iglesia, cuando los líderes toman decisiones erráticas y contrarias a la voluntad de Dios, no solamente lo sufren ellos, sino también toda la iglesia, aunque no hayan estado en la toma de decisión. ¿Cuáles fueron los resultados de este pacto? Al no poder romperlo, nos dice el verso 21, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Esto significaba que los gabaonitas iban a ser servidores de Israel. En pocas palabras, los israelitas iban a ser servidos. ¿Ustedes saben por quién?
por sus enemigos. Y es importante señalar que Josué les habló claro y fuerte. Pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. La maldición de Dios ya había caído sobre ellos tiempo antes por causa de su idolatría y perversidad. Y aunque iban a estar con Israel, Josué, el líder, no deja de recordarles que Dios los había declarado malditos, para que ellos no fueran a pensar que estaban haciendo una alianza amistosa. Y ellos también respondieron a la pregunta de Josué sobre el por qué los engañaron sin titubeo. Miren cuál fue su respuesta. Como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que había de dar toda la tierra, aquí nos confirma que los gabaonitas conocían los pactos o las ordenanzas que Dios había dado a Israel. Nosotros sabíamos, dicen ellos, en pocas palabras, que Dios le iba a dar esta tierra y que iban a destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso nosotros temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto y los engañamos. Es muy probable que los gabaonitas supieran que un juramento hecho por Israel no podía ser quebrantado también. Así que reconocieron que estaban en las manos de Josué y de todo el pueblo. Ahora pues, henos aquí. Estamos en tus manos. Lo que te pareciere bueno y recto, hazlo con nosotros. Y esta historia termina con Josué librándolo de las manos de los judíos a causa del juramento y constituyéndoles aguateros y leñadores por mucho tiempo. Amado hermano, si hoy fuera tu último día y tuvieras que escribir tu historia, ¿qué escribirías y cómo terminarías? ¿Escribirías: fui un creyente que tomaba buenas decisiones y pude ser de bendición a los que me rodeaban? ¿O lamentablemente escribirías que tu vida fue un desastre porque eras engañado fácilmente por el enemigo y tomabas decisiones erráticas, trayendo problemas a ti y a los tuyos? O más lamentable, escribirías: mi vida se caracterizó por tener mala suerte. Me llegaban muchas tragedias, me llegaban muchas desgracias. En nada me iba bien y nada de lo que hacía prosperaba. Y también traía problemas a los que me rodeaban. Y digo esto porque suelen aparecer creyentes que dicen que tuvieron mala suerte en la vida o que han tenido mala suerte en la vida y le echan la culpa de todas sus desgracias y de todos sus problemas al diablo. Sin embargo, cuando usted ve la vida espiritual de esa persona, se da cuenta que no es mala suerte, son malas decisiones que llevan a tener una vida así. Sin duda que hay situaciones difíciles que llegan a nuestra vida para que nuestra fe sea probada, pero otras llegan porque nos hemos alejado de Dios, tomando decisiones fuera de su preciosa voluntad. Espero que cuando te toque escribir tu historia, si te toca escribirla, o si a alguien le toca escribir tu historia, pueda ser del grupo 1, de aquellos que vivieron días y años viviendo para Dios, de aquellos que fueron cercanos a Dios, que caminaron con Dios, haciendo su voluntad y conformándose a su palabra. En conclusión, amados amigos, el Dios de este siglo te tiene engañado. Y tus ojos han sido cegados para que no puedas ver las verdades del Evangelio. Pero podemos decirte en esta mañana que el Dios que dijo que de las tinieblas se resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dios puede abrir tus ojos en esta hora, mi amigo, si pones la fe en Jesucristo. Hazlo ahora, mi amigo. Hazlo ahí donde estás, si nos estás viendo a través del internet. Hazlo. Cree en Jesucristo y serás salvo. Amados hermanos, hemos visto que ir en contra de la voluntad de Dios y no consultarlo trae graves peligros a nuestras vidas. Así que cultivemos un apetito por la palabra de Dios y una vida de oración. Aunque los motivos de Satanás suelen ser atractivos, delante del glorioso evangelio de Jesucristo están rotos y vacíos, llenos de mosto. Te exhorto, mi amado hermano, a tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios. El tomar buenas decisiones basadas en la palabra de Dios traerá buenos resultados a ti y también a los que te rodean. Tenemos el mayor ejemplo para tomar las decisiones correctas a Jesús, nuestro Salvador, quien siempre se sometió a la palabra y a la voluntad de su Padre. Y mi hermano y amigo, especialmente hermanos, aunque el enemigo y todos sus aliados se reúnan para hacernos frente y para pelear en contra de nosotros, lo cual ocurre continuamente, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nosotros podemos vencer al enemigo, pero no bajo nuestras fuerzas, no bajo nuestro poder, sino bajo la gracia y el poder de Dios. Que nosotros podamos vivir para Él, dependiendo de Él por siempre. Padre bendito y Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes de los peligros que tenemos cuando nos alejamos de ti, pero a la vez nos das las maneras de cómo nosotros podemos vivir para ti, cómo podemos alejarnos del enemigo. Así que, Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos, oh Señor, a tomar decisiones sabias que traigan bendición a nuestra propia vida, a nuestros familiares, a nuestros amigos y también a esta iglesia.